Vamos a hablar con el Contador Público Nacional, Brian Lascano, quien va a hablar de economía en tiempo de coronavirus. Para saber cuál es la situación para el futuro de la provincia y del país y para saber si el gobierno nacional cumple con las promesas que le hace a las pequeñas empresas. Se ha iniciado una nueva etapa en relación a la cuestión comercial, porque hoy fueron habilitados para ver algunos comercios y se vio mucho movimiento de gente. Síganos en las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Y por favor en YouTube, suscríbase. Hola, buen día, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bueno, un poco para consultarle, ¿no?, lo que tiene que ver con la economía en estos tiempos tan difíciles. Hemos hablado con gente que tiene comercios, gente que está preocupada por lo que pasa con los privados, ¿no? ¿Cómo ve la situación en general de la provincia de Catamarca ante esta pandemia? Bueno, la verdad que antes que nada les digo de que seguí todas las entrevistas que vinieron realizando este último tiempo a través del canal de YouTube. La verdad que son de gran ayuda para nosotros los profesionales de tener en el canal la opinión tanto de empresarios, funcionarios, comerciantes, de distintos rubros y también de personajes del ámbito legislativo de la provincia. Así que bueno, la verdad es que podemos decir de que Catamarca no está exenta al contexto nacional en el cual estamos inmersos de una profunda recesión y un parate prácticamente total de la actividad económica en algunos rubros. También es cierto que hay que destacar de que los menos, pero sí existen comercios que están beneficiados a través de esta situación, principalmente los comercios de proximidad, los maxiquioscos, las despensas, las distribuciones de alimentos y bebidas, que muchas veces se veían canibalizados por la competencia de provincias vecinas. Hay comerciantes en Belén, en Tinogasta, de que han visto aumentadas sus ventas ante la imposibilidad del ingreso de comerciantes de La Rioja. Lo mismo sucede en el este catamarqueño, en Los Altos, Aligilán, Bañado de Obanta. Eran zonas de que prácticamente compartían, digamos, zona comercial con lo que es el sur tucumano y Santiago del Estero, así que, bueno, son menos, pero creo que hay que mencionarlos, ¿bien? Claro. Sin lugar a dudas que en términos generales se ha visto un parate económico muy fuerte, que a partir de esta semana se empiezan a levantar las restricciones para algunos sectores, principalmente el sector médico, algunas prestaciones médicas como es la odontológica y demás, pero creemos de que, bueno, se está viendo ya, ¿no?, en la recaudación nacional y provincial el fuerte impacto. Yo creo que el análisis un poco más acabado lo vamos a hacer los primeros días de mayo, cuando veamos la película completa de lo que es el mes de abril. Brian, como contador, lo que promete el gobierno nacional de ayuda a través de la AFIP a los pequeños comerciantes y demás, ¿se cumple o no se cumple? Bueno, tenemos que decir que en primera medida estamos viendo algunas restricciones de índole técnica, digamos, a través del mal funcionamiento de la página web de AFIP. Entonces hay también una limitante operativa en ese sentido, pero también un exceso normativo en los últimos días. La verdad que a profesionales como los de las ciencias económicas nos exige una lectura diaria y bastante extensa para estar al tanto de la operatividad de estas nuevas medidas. Justo en el día de hoy se vio modificado a través del decreto 376, el que se había emitido días antes, el 332, que regulaba principalmente las ayudas a las pymes. La verdad que esto es cuestión de hace 2 horas que fue publicado en el boletín oficial. Estamos esperando la reglamentación, pero bueno, se vio de que el gobierno nacional recibió el mensaje no sé si de crítica, pero sí expectante, digamos, de los sectores de las cámaras empresarias, en el cual se veía, no se verificaba, como vos bien decís, el acceso al crédito o también la asistencia a este sector que es principalmente el motor de la economía y del empleo. ¿Han creado una expectativa con los créditos a tasa cero para los monotributistas?
¿La reglamentación para cumplir eso es muy complicada o es sencilla? Todavía no está. El acceso al crédito de los monotributistas y autónomos se verificó a través de este decreto que yo te lo menciono, que fue publicado en el Boletín Oficial el día de hoy. Hasta hace 5 minutos estuvimos viendo si es que se cargaba la reglamentación, todavía no, pero bueno, la verdad que viene a ampliar el universo de beneficiarios, que en principio estaba acotado a aquellas empresas que tenían empleados en relación de dependencia hasta 100 empleados y elimina una serie de barreras que generaba este primer decreto, que el beneficio lo escalonaba en función a la cantidad de empleados. Tenía un primer tope de 25 empleados, de 50 empleados, de 75 empleados, hasta los 100 empleados en el caso del ATF, el ATP, perdón, y bueno, después otro universo es lo que sucede con el REPRO. Lo que ahora se verifica a través de esta nueva normativa es la eliminación de esa barrera, los pone en igualdad de condiciones a estas diferentes escalas que había creado el decreto 332 y establece una asistencia, como un salario de asistencia que va a prestar el gobierno nacional a aquellas empresas que tengan, bueno, obviamente empleados en relación de dependencia del sector privado. Brian, ¿hubo disminución de impuestos o condonación de impuestos por este tema, por el proceso que dura la pandemia? Bueno, no lo hubo, si bien en gran medida se trata sobre dilatar plazos, y bueno, en este caso puntual, de una reducción de las contribuciones patronales, pero bueno, yo creo que es un escenario de dos caras de una misma moneda. No le podemos pedir al Estado de que disminuya su recaudación a través de la exhibición del pago de impuestos y como contrapartida exigirle mayores prestaciones sanitarias. Yo creo que tenemos que ser conscientes de que una cosa lleva a la otra y de que estamos en una situación de crisis mundial de un impacto incalculable. Veníamos de una crisis económica complicada, donde cerraban fábricas, pymes, donde la gente perdía el empleo. ¿Esto viene a darnos un knockout desde lo económico o qué va a pasar durante este año? Porque algunos dicen, desde lo económico, este año ya está perdido. Bueno, la verdad es que todavía hay que ver cómo se desanda este año, sin lugar a dudas de que el análisis depende del sector en el cual uno analiza, obviamente que no es lo mismo el comercio de proximidad con el sector de salud que con el sector turístico, sector industrial. Bueno, yo creo que generalizar nunca es bueno, pero sí yo creo de que, bueno, como digo, yo creo que fue un fenómeno único que impacta de manera diferente a las situaciones particulares de cada país. No es lo mismo la situación inicial, al inicio de la pandemia, de Estados Unidos, de Brasil, de Noruega o de Argentina, digamos, sin lugar a dudas de que nosotros teníamos una serie de problemas no resueltos, que otros países sí, y que bueno, viene a complicar la coyuntura económica. El principal caso es la situación de la deuda externa nacional. Ahora, Brian, si bien Argentina no tiene la posibilidad de endeudarse, digamos, hoy día a largo plazo, la única manera de poder paliar, digamos, este déficit que tenemos es con emisión. Y seguramente la inflación no explota ahora porque estamos en época donde el comercio no se mueve. Ahora, ¿vos ves que esto va a ser grave para el futuro, de este año? Bueno, como primera medida yo creo que no es bueno, si se quiere, desde la retórica fomentar, digamos, escenarios negativos que todavía no han sucedido, ¿bien? Sin lugar a dudas que cuando empezamos a ver este incremento en el déficit de las cuentas públicas, como vos bien decís, dos factores a la hora de financiar este déficit es la deuda, en la deuda pública, que estamos en condiciones de decir de que, bueno, nadie le prestaría en este escenario dinero a nuestro país, pero otro escenario es la emisión.
emisión que hay que explicarle al público en general de que no siempre es la impresión de billetes, sino el concepto macroeconómico es ampliar la base monetaria, que se da a través de anticipos al Tesoro Nacional, que la emisión, también está la reducción de posibilidades de stock del ELIC a las entidades financieras y bueno, en función a esa instrumentación de política monetaria, el país tendrá que financiar esta crisis, Hace muy pocos días el gobernador decía los sueldos de este mes están garantizados, dejando un interrogante para adelante. Se cae la coparticipación, por ende entra menos plata a la provincia y por ende coparticipa a los municipios menos dinero. Los municipios también se van a ver con un problema económico grande, donde van a tener que priorizar hacer obras o asistir esta crisis sanitaria y también el pago de sueldos, ¿no? Bueno, sí, la verdad es que los ingresos del país se han visto reducidos en aproximadamente un 7% marzo versus febrero, pero tiene un impacto mayor en función a los ingresos que se coparticipan. No todos los ingresos al Tesoro Nacional son coparticipables. Entonces el impacto en lo que recibe la provincia de Catamarca en este caso es aún mayor a la caída de la recaudación nacional, que ronda alrededor del 13% la reducción en la coparticipación. Y a su vez, obviamente, la recaudación de la provincia también impacta en las finanzas públicas de los municipios. Claro. Justo cayó esta situación de pandemia en meses de grandes vencimientos y de gran recaudación para la provincia, como son los vencimientos anuales de inmobiliario, automotor. Así que bueno, la verdad es que se ha visto un desplome fenomenal en lo que es la recaudación provincial y principalmente lo que reciben los municipios. Se está hablando de que primera quincena de marzo versus primera quincena de abril, el desplome es del 68% y fracción. Habrá que agudizar el ingenio, autoridades provinciales más los municipios, para ver cómo se va sobrellevando desde lo económico todas lo que tiene que afrontar cada uno. Y además ayuda del Tesoro Nacional, digamos, para las provincias, porque si no, lo veo difícil, ¿no? Sí, son dos escenarios. Como primera medida, bueno, habría que ponerse en la situación de cada municipio en particular. Hay municipios que tienen los ingresos coparticipables afectados a personal cerca del 80-90%, y hay otros municipios más responsables desde el punto de vista de política fiscal que apenas pasan el 50%, es decir, estos municipios en términos comparativos estarían en una mejor situación. Claro. Ahora, ¿qué pasa con los aportes del Tesoro Nacional? Hay que tener mucho cuidado y fiscalizar cómo se distribuyen estos aportes del Tesoro, porque bueno, quedan por fuera de las reglas y los índices de coparticipación automática. La base monetaria se ha ampliado en 600.000 millones de pesos en los últimos 30 días, entonces esta mayor liquidez en el mercado, en primera medida puede llegar a oxigenar y permitirle al Estado nacional y provincial y municipal a su vez cumplir con sus compromisos con el personal, pero sin lugar a dudas que si esto se extiende en el tiempo, como aparenta ser que va a suceder, vamos a ver un escenario que se complica día a día. Entonces habría que analizar cada 15 días, cada una semana, el escenario en el cual nos estamos encontrando. Hoy podemos decir de que tanto la provincia como todos los municipios están en condiciones de abonar la próxima masa salarial. Entonces yo creo que es responsabilidad de quienes hacen los medios de comunicación también llevarles tranquilidad a la gente. Sin duda. Lo último por mí. Te dije de los aportes del Tesoro porque la ampliación de la base monetaria, digamos, la emisión del gobierno nacional no coparticipa a la provincia en la relación que se emite, digamos, y eso genera un problema. Sí, todavía no tenemos los datos precisos para digamos, aseverar ese tipo de indicio, pero podemos decir de que en principio deberíamos de prestarle mucha atención.
hay que ver qué parte va a atención de lo que ya se centralizó, que son las compras de insumos críticos, con insumos médicos, y bueno, qué es lo que se dentro de lo destinado a repartir entre las provincias, si más o menos llega a cumplir el desplome de la coparticipación o respeta aproximadamente los índices de coparticipación que cada provincia tenía. Fiestas de fin de año, festejos, salud, lo mejor para este año 2020. Proyectaban con algunos de los clientes que vos tenías, digo, a ver cómo se remontaba desde lo económico, ¿no? Y cómo iban a utilizar los recursos. Esto cambió todo. Bueno, la verdad es que la ecuación hace 45 días atrás era totalmente distinta a la de hoy. La verdad es que este escenario nadie lo había previsto. Se desplomaron todo tipo de inversiones en tanto bienes de capital, capital de trabajo, inversiones a largo plazo. Y yo creo que licuó toda expectativa para este año. Gracias, Brian. No, por favor. Muchas gracias a ustedes. Hemos llegado al final de esta entrevista al contador Brian Lescano, donde nos dijo muy claramente la imposibilidad que tiene el gobierno de la provincia en relación a la coparticipación que está recibiendo al caerse los ingresos y por ende la coparticipación hacia los municipios, en donde van a tener que empezar a elegir y agudizar el ingenio para ver de qué manera van a gastar los recursos, que van a ser principalmente pago a los empleados públicos de cada uno de estos lugares y por supuesto lo que tiene que ver con la salud. A mí me quedó claro de que es bueno la expansión monetaria por un tiempo para poder solucionar el problema de crisis, pero llevado a largo tiempo puede traerle un problema al país y a la provincia. Y lo otro, que las promesas que se hicieron desde el gobierno para ayudar a las empresas, en las normativas de la AFIP todavía no están claras ni se pueden llevar adelante.